El grupo 4 del curso de Normas Internacionales de Auditoría tiene el agrado de presentar la NIA 510 Encargos Iniciales de Auditoría, saldos de apertura. Como parte de esta norma tenemos el alcance. Nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. También la responsabilidad que tiene el auditor de los importes que figuran en los estados financieros, así como de los saldos de apertura que incluyen la existencia al inicio del periodo sobre hechos que deben de revelarse, así como contingencias y compromisos. Cuando los estados financieros contienen información financiera comparativa, estos deben de ser aplicables los requerimientos y las orientaciones de la NIA 710. Actividades previas al comienzo de la auditoría inicial. La NIA 300 incluye los requerimientos y orientaciones adicionales sobre estas actividades previas al comienzo de una auditoría inicial. Los objetivos de esta norma o los objetivos que tiene el auditor para la realización de un encargo inicial de auditoría es con respecto a los saldos de apertura. Consiste en la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material los estados financieros del periodo actual. Y B, si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si estos cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Entre las definiciones que tenemos en esta norma son lo que es encargo de auditoría inicial, saldos de apertura y auditor predecesor. Cuando hablamos de encargo de auditoría inicial, es un encargo de auditoría en los que los estados financieros corresponden al periodo anterior y no fueron auditados, o los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Saldos de apertura. La norma nos define saldos de apertura, lo que son los saldos contables al inicio del periodo. Estos saldos corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos de las transacciones y los hechos de periodos anteriores, así como de las políticas contables aplicadas. Estos saldos de apertura incluyen cuestiones que existían al inicio del periodo y que requerían de revelación de información. Como ejemplo de estas cuestiones podrían ser las contingencias y los compromisos. Auditor predecesor. El auditor predecesor es un auditor de otra firma de auditoría, el cual auditó los estados financieros de la entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Los requerimientos de esta norma tenemos dos, los cuales son los procedimientos de auditoría y las conclusiones e informe de auditoría. Los procedimientos de auditoría se basan en los saldos de apertura que la norma nos indica que el auditor deberá de conocer
los estados financieros más recientes, es decir, los estados financieros del periodo anterior, así como del informe de auditoría del auditor predecesor si ya se hubiera hecho una auditoría anterior. Esto con el fin de obtener información relevante relacionada con los saldos de apertura, incluida la información revelada. El auditor tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura. Esto que no contengan incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Para la obtención de la evidencia de auditoría, el auditor deberá de determinar si los saldos del cierre del periodo han sido correctamente traspasados al periodo actual o si han sido reexpresados. También determinar si los saldos de apertura reflejan la aplicación de las políticas contables adecuadas y la realización de uno o más de los siguientes procedimientos. El auditor debe de revisar los papeles de trabajo del auditor predecesor. Esto para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura. También deberá de realizar una evaluación a los procedimientos de auditorías aplicados por el auditor predecesor y también otros procedimientos adicionales. Congruencia de las políticas contables. Cuando hablamos de la congruencia, esto nos quiere decir que el auditor debe de obtener evidencia sobre los estados financieros del periodo actual, que deben de estar acorde a las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura. Y si se realizaron algunos cambios, debe de evaluar si se registró, se presentó, se reveló adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Si el auditor predecesor expresó una opinión modificada en los estados financieros del periodo anterior, el auditor evaluará el efecto de la cuestión que originó esta opinión de conformidad con la NIA 315. Conclusiones e informe de auditoría. Estos requerimientos se basan también sobre los saldos de apertura. Si el auditor no puede obtener evidencia suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura, la norma nos indica que el auditor deberá de expresar una opinión con salvedades o denegará la opinión de conformidad con la NIA 705. Si la conclusión del auditor sobre los saldos de apertura contengan una incorrección que afecta de forma material los estados financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Esto de acuerdo con la NIA 705. Congruencia de las políticas contables. La norma nos dice de que el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable de conformidad con la NIA 705 si el auditor concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplicaron congruentemente o que un cambio en las políticas contables no se registró o se presentó de forma adecuada. Opinión modificada en el informe de auditoría por el auditor predecesor. Si el auditor concluye que continúa siendo relevante y material la opinión modificada del auditor predecesor,
El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 y la NIA 710. Esto ha sido la presentación sobre la NIA 510 encargos iniciales de auditoría. Muchas gracias por su atención.